al límite, lo que uno podría hacer es estimar una regresión separada para cada año. Si uno tiene muchísimos datos, ¿por qué no estimar una regresión para el primer semestre del 2008, otra para el segundo semestre del 2008, otra para el primero del 2009 y así sucesivamente? Y a partir de la constante de cada año, podríamos tratar de recuperar entonces cuál es el cambio en el precio para cada una de las propiedades. Es un poco difícil de recuperar la constante. ¿Por qué estoy hablando de constante? Miren las ecuaciones en esta lámina. No existe una ecuación no existe una variable de tipo Dummy de tiempo. ¿Y por qué? Porque para el primer semestre del 2008, todas las propiedades se vendieron en ese año. Luego, si yo tendría una variable tipo Dummy, que se llame 2008-1, tendría un valor de 1 para todas las propiedades. Entonces no podría identificar el impacto de que la propiedad se haya vendido en el 2008-1, primer semestre, sobre el valor de la propiedad. En últimas, lo que uno va a tener es, en este caso, 5 regresiones distintas. Entonces, ¿cómo construye uno un índice a partir de esta información? Lo hace utilizando el valor de una vivienda promedio, identificada ya sea en el primer periodo o en el último periodo. Cuando uno utiliza la vivienda promedio del primer periodo, es decir, una vivienda en el año 2008, primer semestre, y cuando digo una vivienda promedio, simplemente la vivienda media, la vivienda que tiene 2.3 o 3.1 habitaciones, 2.2 baños, etcétera, etcétera, utilice esa información, póngala en la ecuación y estime el valor de esa propiedad para ese año. Y utilice esas mismas características para todos los semestres siguientes. Así que uno estaría comparando la misma propiedad en distintos años, pero utilizando los coeficientes beta que fueron estimados para cada uno de los años en su regresión. Este índice se llama el índice de las Payers. Cuando uno utiliza el último periodo, la vivienda promedio, la vivienda media del último periodo, y la utiliza para el primero, segundo, tercero, así sucesivamente para mirar cómo cambian los precios, este se va a llamar el índice de Pash. Entonces tenemos el índice de las Payers y el índice de Pash. Y la única diferencia es cuáles son las características de la vivienda promedio. El de las Payers viene del primer periodo, el de Pash viene de la vivienda media, la vivienda representativa, pero del último periodo. Por último está el índice de Fisher, que simplemente lo que hace es promediar, es la media aritmética de el valor que predice el índice de las Payers y del valor que predice el índice de Pash para cada año. Simplemente. Dicho de otra manera, es la media geométrica del índice de las Payers y el índice de Pash. Es otra manera de promediarlos. Me parece importante que tengan en cuenta que hay otros índices que existen ahí. Muy bien, entonces he hablado ya del modelo hedónico. Vamos ahora a hablar brevemente del modelo de ventas repetidas. Seguimos con la misma formulación de Kane & Quigley, pero ahora piensen que una vivienda se vendió 2 veces en el tiempo. Se vendió este año y yo la volví a vender entonces 3 o 4 o 5 años después. En este caso tenemos 2 observaciones para la misma vivienda. Piénsenlo de esta manera. Tenemos una regresión hedónica que nos muestra el valor en el primer año en que se vendió y un modelo hedónico, que es la segunda ecuación que ven aquí, que muestra el valor en el segundo año. Primer año versus segundo año en que se vendió. Ahora piensen ustedes en la diferencia. Si yo resto uno del otro,
me va a dar entonces la diferencia en los precios. ¿Cuánto se apreció? Muy sencillo. Esa tercera ecuación que ven ustedes en la parte de abajo de esta diapositiva es la diferencia entre la segunda y la primera, simplemente una resta. Este modelo fue introducido por Bailey, Muth y Nuss, y ven ustedes ahí la cita de cuándo fue que primero se presentó este modelo. Hagamos entonces una suposición un poco más sencilla. Supongamos que las características de cada predio no cambian el tiempo. Es decir, que x sub it es igual a x sub i tau. La casa que vendí yo hoy es idéntica a la casa que vendo en 3 años. Es más, supongamos también que el precio de cada atributo de la casa, es decir, que como afecta la habitación o el área al precio, se mantiene constante en esos 2 o 3 años. La ecuación anterior se simplifica entonces a lo que ven ustedes ahí. Es decir, simplemente la diferencia en los precios es igual a la diferencia en dos matrices, en dos variables, las D anteriores, multiplicado por un coeficiente. En este caso D se convierte en una matriz que es menos 1 cuando la propiedad se vendió por primera vez, es más 1 cuando la propiedad se vendió por segunda vez y es 0 en los años en los que no se vendió. Es importante entender este índice porque es el índice más utilizado en los Estados Unidos. Es el índice que utiliza la Oficina Federal de Vivienda del gobierno americano. Y es un primo muy cercano del índice Case-Shiller. El índice Case-Shiller varía únicamente en los supuestos del error y por lo tanto cómo se estima. Pero en esencia, este índice de ventas repetidas es fundamental para muchos de los trabajos que se hacen actualmente en vivienda en los Estados Unidos y en otros países de Europa del Este y de Oceanía. Ahora veamos un pequeño ejemplo de los datos. Imaginen entonces ustedes ahora, los datos son un poquito distintos a los que había presentado yo anteriormente porque ahora las propiedades que hay aquí en esta tabla son propiedades que se vendieron más de una vez. En este caso estoy suponiendo por simple sencillez que se vendieron 2 veces. Entonces la primera fila ven ustedes una propiedad que se vendió en el primer semestre del 2006 y esa propiedad se volvió a vender en el primer semestre del 2010. Pueden ver la ID, identificación, es 1 en el primer semestre del 2006 y en el primer semestre del 2010. La segunda propiedad se vendió por primera vez en el segundo semestre del 2006 y se volvió a vender en el primer semestre del 2008. Y pueden ver ustedes el precio que se pagó. ¿Qué significa esto para los datos? Para los datos significa únicamente que vamos a generar esa matriz D que tiene menos 1 cuando la propiedad se vendió por primera vez y que tiene 1 cuando la propiedad se vendió por segunda vez y que es 0 en todas las otras ocasiones. Por ejemplo, siguiendo con la primera propiedad, la que tiene identificación 1, para el primer semestre de 2006 ven la variable tipo DUMI que añade ahí, eso se ve en amarillo, es lo que está resaltado en amarillo, tiene un menos 1. Y cuando se volvió a vender en el primer semestre del 2010, la variable 2010 semestre 1 tiene un valor 1 para esa propiedad. Así sucesivamente para la 2, la 3 y la 4. Y esos son los datos que uno va a utilizar para una regresión. Es un poco más sencillo y un poco más fácil de aproximar. Una crítica al modelo de ventas repetidas es que el supuesto que la propiedad no cambia, los atributos de la propiedad no cambian en el tiempo, es muy fuerte. Si yo decido añadir una habitación, o añadir un baño, o construir un garaje, o simplemente mejorar el jardín de mi casa, pues estoy cambiando la propiedad. Y por ende espero que mi propiedad se aprecie. Pero si yo no controlo por ese cambio que le hice la propiedad, entonces mi índice va a mostrar precios inflados, cuando realmente lo que están reflejando es que yo le hice una mejora a mi predio, a mi vivienda. Así que
Esos cambios van a surgir sobre todo en el tiempo. Si la vivienda se vende cada año, pues es menos probable que haya esos cambios. Pero si una vivienda se vende cada 5, cada 10 años, pues esos cambios pueden ser más probables que estén ocurriendo. Un modelo más general, el modelo se puede ajustar simplemente para medir lo siguiente. En mano izquierda ven igual el mismo cambio de valor en el tiempo. La mano derecha de la ecuación sigue igual. La variable, la matriz indicando cuándo se vendió y cuándo por primera vez y por segunda vez. Y vamos a estimar entonces la variable delta, que es el índice de precios. Y ahora simplemente vamos a controlar por el cambio. Es decir, una habitación más, un baño más, un poco más grande, mejor jardín. Y vamos a estimar entonces la relación entre la presencia de este cambio en el atributo y el valor. Vamos a controlar por ese cambio. Muy bien, entonces esos son los modelos de ventas repetidas. Ahora vamos a hablar entonces a comparar un poco los dos modelos y darles a ustedes una idea general de qué modelo funciona mejor. La bibliografía sugiere que los modelos teónicos son más estables que los modelos de ventas repetidas. ¿Por qué? Pues básicamente porque uno no necesita, uno tiene más información, uno no necesita enfocarse únicamente en las viviendas que se venden más de una vez. En los modelos teónicos simplemente se tiene que vender una vez para que uno pueda incluirla en su modelo. Por eso mismo son menos sujetos a revisiones sustanciales. Imaginen ustedes que una propiedad que se vendió en el 2001 hoy no se ha vuelto a vender, pero en el próximo semestre se vendió. Me toca entonces volver a reestimar mi modelo y me toca revisar mi índice de precios de años anteriores. Es decir, que la nueva información que me entra al modelo, porque una vivienda se vendió ahora por segunda o tercera vez, hace que tenga que revisar mi índice de precios. Y desafortunadamente, un punto negativo es que los modelos teóricos necesitan de mayor información para cada predio. No solo necesitamos saber qué cambió, que era lo que necesitábamos en el modelo de ventas repetidas. Le añadí un cuarto, le añadí una habitación, le añadí un baño, ahora le añadí unas ventanas especiales, lo que sea. Sino tenemos que saber también todas las características que puedan afectar su precio. Por otro lado, el modelo de ventas repetidas, pues, solo incluye una pequeña fracción de las propiedades que se venden, las que se han repetido. Y esto va a variar de acuerdo al submercado. Se sabe que, por ejemplo, las viviendas de entrada, las viviendas de precio un poco más bajo, para las personas que son propietarias por primera vez, se transan más frecuentemente que las viviendas de submercados más altos. También se ha examinado el hecho de que hay sesgos cuando las transacciones ocurren en menos de 2 años, es decir, tienden a ser operaciones de especulación y tienden a inflar los índices de precios de ventas repetidas. A horizontes más largos, el problema es, a uno le gustaría entonces enfocarse en propiedades que no se venden tan rápido, sino se venden a 2, 5, 8, 10 años. Pero el problema es que entonces las viviendas cambian con las mejoras que les hacen sus dueños. Muy bien, en resumen, les mostré un modelo de único longitudinal de precios de atributos que no cambian en el tiempo. Esa es la manera primera, si se puede decir así, de estimar un índice de precios. Se puede relajar el supuesto que los precios de los atributos no cambian en el tiempo, pero eso sugeriría o requeriría de más datos. A partir de ese modelo, construimos también un índice de las Payers, Pasch y Fisher, estimando no el modelo longitudinal, pero estimando el modelo de secciones cruzadas cada año. Para cada uno de los años se estima un modelo, se encuentra una propiedad representativa, la propiedad promedio, y con eso se estima el precio de esa propiedad para cada año y se deriva el índice. De ahí los índices de estos tres personajes, las Payers, Pasch y Fisher. También presentamos el modelo de ventas repetidas con atributos constantes. Como antes, se puede relajar el supuesto de que el precio de los atributos es constante o que los atributos en sí son constantes, y se hace simplemente incluyendo el cambio en los atributos en el modelo.
Es por esto que vuelvo yo a los objetivos del aprendizaje. Ya para terminar, quisiera, o había ofrecido que con estas diapositivas, esta presentación, ustedes podrían explicar la importancia de tener índices de precios de vivienda, estimar un índice de precio de viviendas a partir de datos existentes y entender las fortalezas y debilidades de los dos modelos principales existentes. Y espero que ustedes hayan podido hacer esto. Y por último les dejo esta bibliografía de algunos ensayos que son importantes y que pueden ser de utilidad para la estimación de estos precios. Les dan ejemplos concretos de cómo se ha hecho y algunos de los pros y contras de cada una de las metodologías. Muchas gracias.